El Barça está inmerso en una crisis de resultados, pero también de juego, algo que empieza a ser alarmante. Cierto es que si se ganaran los partidos jugando mal, igual la situación ahora mismo sería algo diferente. O al revés, si el equipo cuajara actuaciones convincentes pero con derrotas, al menos habría motivos para creer. Este, evidentemente, no es el caso de la situación actual, y por eso, en el vídeo de hoy vamos a analizar todos aquellos aspectos en los que el Barça puede y debe mejorar para competir con los más grandes otra vez. El primer punto del que vamos a hablar en este vídeo ya es conocido por mucha gente y creo que no es ninguna sorpresa, y es que hay varios jugadores en este equipo que ya no pueden jugar más partidos, o si más no, deben tener un rol ya más secundario de banquillo, de jugador de experiencia, que dé indicaciones a los más jóvenes y realmente haga vestuario, pero que sobre el terreno de juego, cuanto menos minutos mejor. Evidentemente estoy hablando de dos jugadores en concreto, que son Gerard Piqué y Jordi Alba. Estamos de acuerdo en que ya han pasado las mejores temporadas de estos dos futbolistas, que evidentemente le han dado muchísimo a este club. Podríamos incluir también, ¿por qué no?, en este saco, en este grupo, a Sergio Busquets, pero sí que creo que en el caso de Busquets tiene algo más de remedio, por mucho que sea uno de los principales señalados también en los últimos partidos, aunque, como ha dicho Xavi muchas veces en rueda de prensa, confía muchísimo en Busquets, y es por eso que no le meto en este saco, porque creo que aún le puede aportar cosas a este Barça, aunque ya empiezo a pensar que quizás sea desde un rol más secundario. De ello hablaremos más adelante, pero ya digo, el primer paso, la primera piedra sobre el camino, pasa por dejar en el banquillo ya de forma prácticamente indefinida a Gerard Piqué y a Jordi Alba, para intentar mejorar, para darle oportunidades a los más jóvenes jugadores que es cierto que quizá por su inexperiencia pueden tener algún partido malo, pero que al final esas malas experiencias son las que te acaban haciendo mejor, y creemos que tanto Piqué como Jordi Alba, esos años ya los han pasado, ya no van a dar más de sí, se nota a cada partido que juegan, y es evidente que deben ya dejar de ser futbolistas del Barça. No sé si en enero o en verano, seguramente sería en verano, pero Xavi debe empezar a mirar más a largo plazo, y el largo plazo implica empezar a apostar ya de forma totalmente definitiva y inmediata por los jóvenes. El segundo punto a mejorar, y que para mí es uno de los más importantes, es el posible cambio de formación de Xavi. No estoy diciendo que sea obligatorio hacerlo, porque el 4-3-3, en mi opinión, aún tiene muchísimo futuro en este equipo, y además es el ADN del equipo, pero sí que es cierto que Xavi debe empezar a ser un entrenador algo más intervencionista, tanto durante los partidos como después de ellos, buscando soluciones como por ejemplo un posible 4-2-3-1, un posible 3-5-2 o 3-4-3. A día de hoy aquí vemos una alineación, por ejemplo, una alineación actual, como podría ser esta que veis en pantalla. Lo más curioso de esta alineación que estáis viendo es que hay un problema sobre todo en el centro del campo, y es esa posición de Busquets, porque sabemos que tanto Pedri como Gavi son dos futbolistas con mucha tendencia a llegar a zonas de ataque, ya que al Barça muchos rivales, digamos que se le encierran, esperan atrás con un bloque bajo, bien ordenados todos en defensa. Eso obliga al conjunto de Xavi a acumular a muchos hombres por delante del balón, a muchos jugadores arriba, y a ellos se suman evidentemente Pedri y Gavi. Un ejemplo de este tipo de partido, de este tipo de guión, es el encuentro de Champions ante el Inter, donde al equipo le costó muchísimo generar peligro, y donde se demuestran las carencias de un futbolista como Busquets cuando está solo en el centro del campo y cuando no tiene ayudas. Es que empieza a cometer errores impropios de él, por mucha calidad que tenga, y evidentemente también el físico y la edad pasa factura en un futbolista como Busquets. ¿Por qué? Busquets en un equipo como la selección española de Luis Enrique, por ejemplo, juega
mucho mejor o bastante mejor la mayoría de partidos que en el Barça. Bueno, el principal motivo es porque al lado Luis Enrique, y de forma muy inteligente, le coloca a un jugador como Koke, que también es de perfil similar a Busquets, aunque no idéntico, y al estar los dos siempre tan juntos con otro futbolista como podría ser Pedri o el propio Gavi en la selección más adelantado, es una formación que le viene a la perfección al pivote del Barça. Es por eso que al final se trata de intentar encontrar el perfil donde mejor encajan todos los jugadores, y creo que Busquets, con Pedri y Gavi tan arriba siempre y siendo jugadores de muchísimo recorrido, necesita siempre un apoyo a su lado para rendir, y eso en el Barça actual es complicado de encontrarlo, salvo por jugadores como Kessie, que prácticamente no está teniendo oportunidades en este equipo. Por eso, y viendo el declive evidente de Busquets, se puede probar, por ejemplo, a pasar a un 4-2-3-1 muy claro, con una defensa, por ejemplo, de Marcos Alonso, Eric García, Koundé y Bellerín. Hablando evidentemente de la actualidad, un centro del campo con un doble pivote formado por Frenkie de Jong y Gavi sería un buen ejemplo, un buen doble pivote de dos jugadores de mucho recorrido, muy intensos en cada presión, y que defensivamente es cierto que quizá pueden sufrir algo más, pero al ser dos futbolistas, digamos que se ayudan mutuamente. En otro caso, quizá en un partido más difícil donde defender es más importante, la presencia de Kessie por Gavi para jugar al lado de Frenkie de Jong pues también podría ser otra buena opción. Eso permitiría liberar a Pedri en la media punta, jugar con dos extremos muy rápidos y efectivos como Dembélé y Rafinha, o Ansu Fati y Ferran también cuando sea necesario, y en punta de ataque a Lewandowski. Ya digo, es una posibilidad, no digo que haya que hacerlo, pero creo que Xavi debe empezar a mover un poquito el árbol, a ser más intervencionista, porque cuando las cosas no salen, lo mejor es mover e intentar ser diferente para sorprender al rival. Otra opción es pasarse a la defensa de 3 y jugar con una formación de 3-4-3, como veis en pantalla, con Eric García, Araujo y Koundé siendo los tres centrales, cuando vuelva Araujo, por supuesto. Después, dos futbolistas como Marcos Alonso y Bellerín, a los que les viene mucho mejor la posición de carrilero de mucho recorrido y con llegada ofensiva, que no siendo laterales, donde pueden sufrir algo más, sobre todo porque defensivamente son futbolistas más débiles. En el centro del campo seguiríamos manteniendo un doble pivote, por ejemplo, con Frenkie de Jong y Kessie, de mucho físico, de dos jugadores que creo yo que se pueden complementar bastante bien, o incluso Busquets en algún partido, pues si es en un doble pivote y al lado de un jugador, también podríamos apostar por él, aunque ya digo que en partidos de máxima exigencia sería mejor que jugase un Kessie. Y después por delante de este doble pivote, jugadores como Gavi o Pedri, que no sean extremos puros, pero que sí que sean como interiores muy llegadores, que por dentro sean dañinos. Y ya digo que a Gavi y Pedri ese papel lo podrían hacer a la perfección, como también, por ejemplo, Ansu Fati o Ferran Torres por detrás del delantero centro se salen y rinden muy bien. Por lo tanto, esta también sería una muy buena opción de formación para el Barça de Xavi. Y ya si Xavi directamente se niega a denegar del 4-3-3 y quiere seguir con él a toda costa, algo que yo creo que podría ser erróneo sin probar antes otras formaciones, pues podría quedar algo así. Lo primero siempre es deshacerse de Busquets como un futbolista fijo en este equipo, o como un futbolista muy regular, y empezar a apostar ya por un pivote como podría ser Frenkie de Jong, al que yo sigo viendo mucho mejor en la posición de interior que de pivote, pero viendo el nivel de Busquets y de Kessie, que como pivote único quizá también les cuesta mucho, pues seguramente la del holandés sería la mejor opción. El tercer punto es que Ansu Fati debe empezar a ser titular, merece ser titular por sus actuaciones. Es cierto que viene de lesión, que hay que ir poco a poco con él, pero ya ha llegado a un punto donde creemos que Ansu Fati está prácticamente al 100% de su físico, tiene ya el ritmo de competición adecuado, siempre que sale hace un impacto, como vimos por ejemplo en el partido ante el Madrid en el Bernabéu, donde estuvo francamente bien desde que salió. Lleva en Liga 2 goles y 3 asistencias, no son muchas, no son unos registros espectaculares para él, pero teniendo en cuenta los minutos que ha tenido, la verdad es que son buenos datos, sin duda mejores que los de Rafinha y Lewandowski, que no llegan a esos 2 goles y 2 asistencias de Ansu Fati. Es por eso que para Xavi creo que ya es importante empezarle a dar a Ansu Fati las titularidades que se merece, porque es un futbolista que, como digo, tiene gol, y al lado de Lewandowski pueden formar una dupla de muchísimos goles, de ser jugadores muy determinantes. Por eso para mí Ansu Fati ahora sí, y ya totalmente recuperado prácticamente al 100% de su capacidad, debe jugar los próximos partidos
ofensivos del Barça por delante de jugadores como Rafinha o Dembélé, ya veremos por qué, pero debería empezar a estar por delante de ellos en el orden de elección de Xavi. El cuarto y penúltimo punto es que el Barça debe mejorar físicamente, debe ser un equipo de muchísima más intensidad sobre el terreno de juego porque a día de hoy se juega a un ritmo mucho más alto que anteriormente. Ahora se necesita tener a perfiles de jugadores de muchísimo recorrido, incansables. Yo siempre pongo, por ejemplo, la figura de Fede Valverde, un futbolista en el Real Madrid que ha caído de pie, que lo hace absolutamente todo, pero que lo mejor es que nunca se cansa, que siempre está en todas las zonas del terreno de juego, ese tipo de jugador que es incansable y que realmente con su energía pues acaba traspasándola o digamos teniendo un efecto importante en sus compañeros. Y es que si no aguantas un partido completo corriendo o prácticamente siempre corriendo, eso es una mala señal. Y en el Barça hay muchos jugadores que son incapaces de aguantar todo un partido corriendo, algunos ya los hemos mencionado, pero hay bastantes más que también les cuesta mucho ese tipo de ritmos altos. Es por eso que el Barça debe empezar a intentar trabajar más en su intensidad. Está muy bien tener ese ADN que no se debe perder, de jugar el balón, de tener posesión, pero al final lo importante a día de hoy en el fútbol actual es tener un equipo físico, perfiles de futbolistas que se lo dejen todo sobre el terreno de juego, que hagan esfuerzos, pero que hagan esfuerzos con inteligencia y no en vano, y eso también es una cosa que hay que trabajar muchísimo en este Barça de Xavi. Y finalmente, el último punto a mejorar, este ya es algo más a largo plazo, aunque no muy lejos, y es que es urgente fichar a un pivote defensivo. Pongo pivote defensivo entre comillas porque a día de hoy la mayoría de pivotes defensivos son capaces de hacer muchísimas más cosas que no simplemente defender. Pueden subir al ataque, pueden ser decisivos en la circulación de balón. Por ejemplo, Tchouaméni en el Real Madrid parecía que era un fichaje dudoso, pero creo que está saliendo bastante bien. Hay nombres en el mercado interesantes, como por ejemplo Declan Rice o Jude Bellingham, futbolistas que no sé si encajarían en el Barça. Desde luego Declan Rice tengo dudas, pero en el caso de Jude Bellingham caería muy bien en este equipo, aunque hay que decir que yo a Jude Bellingham no le considero tampoco un pivote defensivo, o puede jugar como interior muy llegador, así que quizá no es el perfil, pero por ejemplo se abren oportunidades por muchos menos dinero, como la de Kanté, que acaba contrato con el Chelsea, que es cierto que es un jugador que en los últimos años tiene muchas lesiones, pero que es ese pivote capaz ya no solo de defender, sino de ser incombustible durante todo el partido, incansable por el terreno de juego, que recupere balones, que sea capaz de conducir y de subir el balón a muchísima velocidad, y creo que es ese tipo de perfil de futbolista el que necesita el Barça para intentar ser un equipo competitivo y que pueda realmente ganarle a los mejores de Europa. Así que hasta aquí mi análisis de la situación actual del Barça a día de hoy, que no es la mejor, una mala racha de juego y también de resultados, que evidentemente con la plantilla que hay se puede mejorar, pero lo primero que hay que preguntarle a Xavi es si es capaz de ser un entrenador que cambie cosas, que sea intervencionista. De momento lo estamos viendo muy poco, salvo algunos cambios en la alineación, todo sigue igual, y creo que es el momento de cambiar la formación, de intentar hacer que este equipo juegue mejor al fútbol, que pueda hacerlo como lo vimos a inicio de temporada. Y como sabéis, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, adiós.